Marta Piso es poeta, narradora, letrista, compositora. Su poesía transita por las profundidades de los sentimientos humanos. Con metáforas simples y cotidianas va pintando paisajes que habitan exclusivamente en los recuerdos y nostalgias de las cosas que nos han pasado y creemos perdidas. Sus palabras son claras, precisas y armoniosas. Su mirada apuesta a un estilo sin estridencias, pero con sobrada calidad. Escribo, siempre me gusta decir que soy obrera de la palabra. Eh, Empecé escribiendo poesía hace muchos años y ingresé a la Asociación Literaria La Avesana. Ahí pude publicar algunas antologías hasta que tuve mi propio libro. En el año 2007 publiqué un libro de poesías y cuentos cortos que se llama Puerto Palabras. Y después me empecé a dedicar a escribir letras de tango porque alguien encontró que en mis poesías había algo así como de un ritmo, una melodía implícita. Por los años 2000 más o menos, Quique Raceto, que era un compañero de trabajo, me dijo: esta poesía es un tango, y me pidió si la podía musicalizar, y así empezó, digamos, mi trabajo con el tango. Marta nos cuenta su historia en la revista literaria La Revista que Nunca Duerme, de noviembre de 2011. El tango y yo, autoentrevista. Se ve que estuvo siempre ahí, tan presente, acariciándome desde la mismísima cuna. Y ya sabemos que lo que se mama no se desprende. Su melodía convivió conmigo en innumerables ocasiones, pero si hay algo que tengo impregnado en la parte más memoriosa de mi alma, son las tardes previas a la Nochebuena, en las que, ya desde temprano, se escuchaba sonar en el tocadiscos de mi casa mientras estábamos de preparativos. También guardo en mi olfato el olorcito a carne asada que emanaba de nuestra parrilla o la de algún vecino. Mi viejo fue un chapista que laburaba en la corporación y a fines de los años 50 dejó su Boedo natal para mudarse con su mujer y sus dos primeras hijas a la provincia de Buenos Aires, más específicamente a San Justo. Una verdadera locura irse al campo, según su familia paterna. Con el tiempo, don Humberto le empantó un galponcito en el fondo de la casa y allí, en el horario de la siesta, se dedicaba al cuidado de sus canarios y a la reparación de paraguas. Increíble, ahora se tiran. Gran compañía era la radio, cuyo dial estaba clavado en su programa favorito a esa hora, La Danza de la Fortuna. Se entretenía con la quiniela y sobre todo con los tangos. Y ahí es donde entro yo, su tercera nena, gestada en esa casa, que siempre feliz le hacía de peón y lo miraba trabajar. Ese germen quedó instalado. Los tangos para mí eran algo cotidiano. En esa época no me preguntaba por qué me gustaba o no una música. Escuchaba, memorizaba, bailaba. No les prestaba atención a las letras, pero las aprendía y me encantaba hacer mímica, así se decía. Ponía la radio y con una escoba jugando de micrófono actuaba frente al espejo. Cantaba como si fuera Julio Sosa, mi preferido, Jorge Sobral, Enrique Dumas, Raúl Verón y obviamente Tita Merelo y Nelly Omar. También me gustaba mucho Lolita Torres y Violeta Rivas. Así fue que mis padres decidieron regalarme una guitarra de la antigua Casa Núñez, que aún conservo. Hasta hoy retengo el perfume de madera dorada, hermosa, brillante. Principios de los 70 comencé a escuchar a Sui Generis y Spinetta, Morris, Box Day, Pedro y Pablo, Raúl Porchetto, Nito Nevia, Papo. Al terminar los estudios tuve que salir a trabajar, ya que mi papá falleció cuando yo tenía 15, y entonces había que ayudar en casa. En ese momento fue cuando comencé a escribir mis primeras letras. A los 18 hacía coros en un conjunto de rock y ya cantaba algunas canciones propias. Nada de tango. Luego vinieron tiempos difíciles para mí en lo personal, de mayor responsabilidad.
en un país de seres que cometían atrocidades desde el Estado y hubo quienes casi ni nos enterábamos. La música que sonaba en las radios venía de otros lares. Fines de los 70 y casi hasta 1981, es como que tengo un paréntesis musical en el que circunstancias como el trabajo, problemas familiares y el hecho de ignorar muchas cosas de los errores que estaban ocurriendo, siento que hicieron que me aleje un poco de la música nacional. Pero ahí entró en mi vida, como todo lo que eso significó y significa para mí, Joan Manuel Serrat. Yo creo que él fue también nexo entre la música, la poesía, el tango y yo, porque a pesar de que él es catalán, el nano tiene actitud tanguera. Mediados de los 80, ya casada, habiéndome mudado unos años a Bariloche, con mi primer hijo, entre pañales y nostalgias, yo seguía escribiendo poemas, cantaba canciones de María Elena Walsh, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y escuchando mucho rock nacional. La guerra de Malvinas y el retorno a la democracia habían hecho lo suyo. En tango me llamaban la atención las letras de Ladia Blasquez, sentía que me representaban. Ya de regreso a Buenos Aires, años 90, uno de esos poemas que fotocopiaba y daba a conocer a mis amigos llegó a manos de Quique Raceto, un guitarrista, compositor, que había trabajado conmigo en el Banco Provincia. Recuerdo siempre sus palabras. «Esto es un tango», dijo. «¿Me permitís que intente ponerle una música?» Era la letra de A mi calle, originalmente llamada A mi calle Bermúdez, dedicada a la calle de aquel chalecito de Villa Luzuriaga en que me crié. Ese fue mi primer tango. La forma no es lo mismo escribir un poema que puede ser libre o puede ser un soneto, puede tener formas, pero el tango necesita una forma especial. Como dice el maestro Héctor Negro, es como volar dentro de una jaula, ¿no? Es difícil. Entonces, cuando quise comenzar a ver cómo se escribía el tango, entonces tuve que investigar, me puse a releer las letras que yo ya conocía, como retrotraer a eso para ver cómo estaban armadas esas canciones, porque no era así algo libre, tenía que tener una primera parte, una segunda parte, tenía que tener una melodía en 2x4, tenía que tener un estribillo, ¿no? Y había que contar una historia en muy poquito tiempo. Y bueno, practicando. Ahora yo tengo muchos tangos escritos, pero no, en ese momento, digamos, no lo hacía pensando en dedicarme a eso. Su tango A mi calle fue seleccionado en el certamen Tangos Inéditos Enrique Discépolo en 1998. Además, obtuvo el premio en el 12º certamen de tangos Hugo del Carril en 2004 por el tango Magia de Malbón. Tierna, temblorosa y juvenil, las manos blandas, puras, viniste a mi jardín. Yo te acaricié en mi corazón, tu verde de crayón rompió mi timidez. Llena de dulzura y sensatez, colmaste mi emoción dejando entrar el sol, y en la intimidad de mi canción, un duende soñador soltó su voz. Fuiste compañera en la agonía, en noches de grillos y pasión, tiempos de aventura y metejón, locura y sin razón que están dentro de mí. Vi jugar la tierra entre mis dedos, pude darle vida a mi ilusión, y en tu simple magia de Malbón quedó mi corazón de niño que ayer fui. Fuiste compañera en mi agonía, en noche de grillos y pasión, tiempos de aventura y metejón, locura y sin razón que están dentro de mí. Vi jugar la tierra entre mis dedos, pude darle vida a tu ilusión, y en tu simple magia de Malbón quedó mi corazón de niño que ayer fui.